Vamos a ver la oxidación del ácido linoleico. Y acá tenemos el linoleico coenzima A. ¿Okay? Para dar un ejemplo de cómo es que se produce el proceso de oxidación de los ácidos grasos insaturados. Aquí se toman las formas estequiométricas, a diferencia de esta que hemos explicado, que corresponde al palmital. El primer paso es que este linoleico coenzima A va a perder por acción de una isomerasa, una porción de su cadena alifática lateral y se transforma en delta 3, cis, delta 6, cis, di-enoil coenzima A. Entonces, esta es por acción de una isomerasa. Se transforma en delta 3, cis, delta 6, cis, di-enoil coenzima A. Luego viene la acción de otra isomerasa para cambiar de su forma cis a su forma trans. Y vamos a tener el delta 2 trans, delta 6, cis, di-enoil coenzima A. ¿Okay? Luego viene la acción de una hidratasa que incorpora agua en la molécula y vamos a tener el enoil coenzima A. Tenemos acá el enoil coenzima A. Enoil coenzima A de estrógeno. Enoil coenzima A de estrógeno. Y luego, esta es una hidratasa, la que actúa acá porque incorpora agua en la molécula de este compuesto anterior. Se forma el enoil coenzima A y luego, por acción de una isomerasa, el grupo radical oxidrilo pasa a su posición de estrógena para formar el beta-hidroxi, es el producto final, el beta-hidroxiacil coenzima A levógiro. Beta-hidroxiacil coenzima A levógiro, que es exactamente el mismo beta-hidroxiacil que este de acá. Simplemente por la acción de la isomerasa que transporta el grupo oxidrilo de la posición de estrógena a la levógena. Y vamos a tener el beta-hidroxiacil coenzima A levógiro, que es el producto final de esta. No es, en realidad, esto continúa hasta acetilcoenzima A, pero bajo este esquema, aquí terminaría la explicación del proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos insaturados. Muy bien. ¿Tienen una mota? Muy bien. Bueno. Así, para que actúen estos ácidos grasos, nos den energía, es necesario que haya previamente una activación.
Esta activación, a esta activación se le llama la acilación del ácido graso. La acilación del ácido graso. Esta activación del ácido graso se denomina la acilación del mismo. La forma activa del ácido graso es la acilcoenzima A, sea saturado o insaturado. El acilcoenzima A. Bien. Los ácidos grasos de cadena corta pueden ingresar directamente a la mitocondria, y activarse en la mitocondria. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga no se activan en la mitocondria, se activan en el microsoma. En el microsoma. Y luego, esta acilcoenzima A, proveniente de los ácidos grasos de cadena larga, tienen que ingresar a la mitocondria. Pero para ingresar a la mitocondria, no lo hacen pues directamente, sino lo hacen a través de un elemento que se llama la carnitina. La carnitina. Entonces, veamos cómo es que actúa la carnitina. Ustedes tienen la lámina externa y la lámina interna de la mitocondria. Y la carnitina actúa acá. La carnitina es el beta-butirato de trimetilamonio. Beta-butirato de trimetilamonio. Y su función es transportar la acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para que se puedan oxidar. ¿Está claro? Entonces, esta carnitina en la lámina externa se combina con la coenzima A para dejar libre en la lámina externa a la coenzima A y formar acá la acilcarnitina. La acilcarnitina. En la parte interna se combina o reacciona con la coenzima A para formar la acilcoenzima A y dejar libre a la carnitina para que siga transportando al interior de la mitocondria más coenzima A. Entonces, esta es la forma como actúa la carnitina. Es un transportador de los grupos acilcoenzima A correspondientes a los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta ingresan fácilmente a la mitocondria y se oxidan. ¿Ok? Muy bien. Este es el proceso de oxidación de los ácidos grasos. Pero les decía de que la síntesis de los ácidos grasos se podía dar en la vía mitocondrial y en la vía extramitocondrial. En la vía extramitocondrial. El proceso de la síntesis del ácido graso en la vía mitocondrial es exactamente igual al de la beta-oxidación, pero en sentido inverso, utilizando en algunos casos, indudablemente, otras enzimas. Por ejemplo, aquí, donde actúa la deshidrogenasa para formar el beta-cetoacilcoenzima A, actúa una beta-cetotiol hidrasa. O sea, el proceso de síntesis de los ácidos grasos en la vía mitocondrial es exactamente igual al que corresponde a la beta-oxidación, pero en sentido inverso. Entonces, aquí, para pasar de beta-cetoacil al beta-hidroxiacil, se utiliza la beta-cetotiol hidrasa. Aquí, donde se incorpora agua en la molécula y actúa una hidratasa, va a actuar una deshidrogenasa. Una deshidrogenasa. Y finalmente aquí, donde actúa una deshidrogenasa para
transferir los hidrógenos a la flavoproteína, actúa una reductasa. Una reductasa. Una reductasa. Son las enzimas principales que intervienen en la síntesis de los ácidos grasos en la vía mitocondrial. O sea, esto sucede exactamente igual que la beta-oxidación, pero en sentido inverso. En sentido inverso. Pero también se puede dar la síntesis de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial, por fuera de la mitocondria. Entonces, revisemos rápidamente, ya para terminar,